Hola artistas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Corel Painter en español, en el que vamos a ver cómo trabajar con nuestras capas. Las capas, en todas las aplicaciones digitales, son unas de las herramientas más importantes que podemos utilizar y son de las que más marcan la diferencia en cuanto a comodidad con el arte tradicional. Realmente trabajar con capas es una de las grandes ventajas del arte digital y que nos permite hacer más transformaciones, hacer más correcciones que el arte tradicional pues, no es capaz de hacer. Aquí vamos a ver los iconos principales de nuestra ventana. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos un ojo a la izquierda de la miniatura de la capa que podemos activar y desactivar, que es, por supuesto, la visibilidad de la capa. Otra de las cosas que tenemos que ver es que el lienzo no es una capa estándar, es decir, es una capa básica que no se puede borrar. Podemos borrar lo que hay sobre el lienzo, pero no el lienzo en sí, como en la mayoría de las aplicaciones, y que pues va a tener unas ciertas peculiaridades a la hora de trabajar con él. En Painter sí se puede trabajar directamente sobre el lienzo. En otras aplicaciones, como por ejemplo Procreate, en los iPad que estamos siguiendo en esta serie paralela a esta, por ejemplo, el lienzo lo único que hace es darnos un fondo de color, no se puede interactuar con él, pero en este caso sí. Vamos a abrir una nueva capa y para eso vamos a ver uno de los iconos más importantes, que es el icono del centro. De estos 5 iconos que hay en la parte inferior, a la izquierda tenemos el icono del centro, que es abrir una nueva capa. Tenemos también el icono que nos permite bloquear una capa, que lo que va a hacer es que no podamos pintar en esta capa. Como veis, cuando muevo el ratón por encima aparece ese pequeño símbolo y si clicamos nos dice que la capa está bloqueada. Para desbloquear solo tenemos que ir a la capa y tocar el candado. Si tocamos este pequeño icono, también bloquea la capa. Otro de los iconos que tenemos es la papelera, que nos va a hacer borrar esa capa. Sé que esto son cosas un poquito evidentes, pero no quiero dejar de explicarlas para la gente que no tenga mucha experiencia con el arte digital, porque a veces estos pequeños detalles hacen que perdamos mucho tiempo en descubrirlos. Tenemos otro icono que quiero que veáis, que es una nueva máscara de capa. De momento no vamos a trabajar con las máscaras de capa, porque es un proceso más complicado. Yo realmente no las utilizo nunca. Hay otras formas manuales de hacer lo mismo que las máscaras de capa, pero pueden ser útiles y las explicaremos en un futuro, pero son un tema ya un poquito más avanzado. Y vamos a ver otro icono que tampoco vamos a usar. Voy descartando iconos que de momento no vamos a tocar, y son los Dynamic Plugins, que son pues, los plugins dinámicos. De momento no conviene adentrarse en ellos porque no nos va a ayudar a dibujar mejor. Es un efecto más avanzado y que vamos a usar de forma muy puntual. Lo que sí vamos a usar mucho son este pequeño icono, los comandos de capas, que como veis nos va a dar los comandos más sencillos de las capas, como son agrupar capas, desagrupar capas. Esto es evidente, lo que nos va a hacer es, bueno, vamos a demostrarlo. Si selecciono 2 capas nos va a dejar agruparlo, y ahora nos deja la opción de desagrupar y colapsar las capas. Colapsar las capas es convertir todas las capas en una. Algo curioso es que si tenemos el grupo abierto no nos va a dejar desagrupar, o si seleccionamos una sola capa tampoco nos deja la opción de desagrupar. Para desagrupar tenemos que tener el grupo cerrado y seleccionado, y entonces sí nos dejará desagrupar estas capas. Vamos a borrar capas. Y otra opción que tenemos es drop. Esto lo que hace es fundir la capa que sea con la que estemos trabajando con el lienzo. Otra de las opciones que tenemos es hacer clic con el botón derecho encima de la capa y nos va a dejar pues, otro tipo de opciones, como son los atributos de la capa, duplicar, borrar, convertir a una capa estándar, revertir al original y seleccionar el contenido de la capa. Estas dos opciones, que de momento no están activadas, convertir a una capa estándar, es cuando tenemos algún tipo de capa especial o tenemos, por ejemplo, una capa de texto o una capa con trayectos, lo convertimos en una imagen. Es decir, nos va a anular esas opciones de una capa especial y la va a convertir en una capa estándar con la que podemos interactuar, pintar, etc. Y revertir al original va a hacer todo lo contrario, convertir esa capa estándar
a su origen, al tipo de capa especial que era en un principio. Lo que sí es muy interesante es seleccionar el contenido de la capa, y para eso vamos a dibujar encima de ella. Vamos a hacer una pequeña mancha y si seleccionamos el contenido de la capa, nos va a hacer una selección con la parte pintada de la capa, que luego podemos pues, modificar a nuestro antojo. Os voy a recordar dos comandos, dos atajos de teclado que tenéis para invertir la selección, es decir, vamos a cambiar de color. Ahora mismo solo puedo interactuar con la parte que está seleccionada, y si invertimos la selección, que es comando en Mac y o control I en PC, vamos a poder interactuar con la parte externa. También tenemos comando D para quitar la selección o control D en PC para el mismo efecto, quitar la selección. Bien, vamos a ver estos tres iconos que tenemos aquí. El primero de la derecha, es la opacidad de la capa, que, bueno, obviamente lo que baja es pues la opacidad. Tenéis un porcentaje que podéis seleccionar directamente, o bien con el slider darle la opacidad que queráis. Tenemos el icono de en medio, que lo que nos deja es interactuar con el color que hay debajo de esa capa. Para eso voy a borrar esta capa y voy a hacer una nueva. Voy a seleccionar otro pincel para que veáis claramente cuál es el efecto que tiene este pincel. Si yo tengo un color aquí y elijo otro color totalmente diferente para una nueva capa, si no tenemos seleccionada esta opción, cuando pintemos encima, veis que los colores no se mezclan porque están en capas diferentes. Pero si damos a esta opción, lo que va a hacer es que sí nos deja interactuar con el color de debajo, a pesar de que esté en otra capa. Esto en Corel Painter es muy útil porque es muy importante la forma en la que interactúa la pintura con los colores. A diferencia de otras aplicaciones, es muy importante trabajar en una misma capa o en otra capa diferente con la interacción del color. En este caso lo que nos permite es tener en una capa diferente un color que sí interactúa con el color que hay debajo. Una gran opción que tenemos. Vamos a hacer una nueva capa, a desactivar, y lo que nos va a dar el tercer icono, el que está más a la izquierda, es preservar la transparencia, es decir, las partes no pintadas de la capa no nos va a dejar interactuar con ellas. Bien, vamos a borrar esta capa y vamos a seguir viendo qué tipos de capa tenemos. Como veis, hay muchísimos tipos de capas diferentes que se van a comportar de formas diferentes. Algunas son muy similares entre sí, muchas veces no se aprecia la diferencia. Vamos a ver los principales tipos de capas que hay, los que más se usan, los más prácticos, pero no vamos a verlos todos. Como os digo siempre, tenéis que jugar un poco con ellos, ver los efectos que producen, porque al haber tantas combinaciones, y más en Corel Painter, que cada pintura actúa de una manera o influye de una manera en el color, pues las combinaciones son infinitas y muchas veces pues es un poco impredecible saber cuál es el efecto que va a tener una combinación u otra. Vamos a seleccionar un pincel más cómodo, vamos a darle un buen tamaño y vamos a ver cuál es el efecto de las capas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, Default es la capa que viene por defecto, es una capa opaca normal que va a hacer que nuestra pintura actúe de la manera estándar. Tenemos una muy útil que es Colorize, que lo que hace es colorear nuestro dibujo. Como veis, lo que hace es cambiar todos los tonos, y en este momento es cuando recuerdo que tono se refiere al color y valor se refiere a lo oscuro o lo claro que es ese color, lo cerca del negro, del blanco que está. Lo que hace es cambiar nuestro tono por el tono con el que estemos pintando, es decir, cualquier otro tono lo va a anular y vamos a verlo de el color que tengamos seleccionado, con el que estemos pintando. Reverse Out lo que hace es invertir los colores que tengamos en el lienzo, y como veis no tiene nada que ver con el color que haya seleccionado, da igual si es verde, azul, etcétera. Lo que hace es invertir donde estemos pintando los colores, hacer un negativo de ese color, es decir, es independiente totalmente del color que estemos con el que estemos pintando. Voy a eliminar la capa, que es más rápido que deshacer, y vamos a ver otro tipo de capa bastante importante, que es multiplicar. Multiplicar lo que va a hacer es, como
como su propio nombre indica, multiplicar la capa con la que estemos trabajando. Si hacemos una nueva capa y lo comparamos, vamos a pintar al lado, con el mismo color, si comparamos con Colorize, veis que multiplicar lo que hace es oscurecer mucho la capa porque multiplica los valores y los tonos que tengamos debajo. Vamos a trabajar con Overlay, que es una capa que hace superponer. Estoy trabajando con un color muy chillón que nos está dando un poco de problemas. Overlay es una capa que es parecida a las anteriores. Quizás es la capa más útil si estamos trabajando en una escala de grises y vamos a darle un color, digamos, más neutro, que nos permita luego trabajar más fácilmente con las sombras, etc. El efecto que vamos a tener es que, por ejemplo, respeta los colores que tenemos debajo. Si bien Colorize, veis aquí estos tonos verdes que había debajo, los está anulando totalmente y cambiándolos por el rojo, en la capa Overlay lo que está haciendo es respetar ese color verde y superponerlo al color rojo con el que estamos trabajando encima. Esto es una gran ventaja porque, como decía, respeta ese tono que tenemos debajo y si estamos dando diferentes tipos de color, vamos a poder ver ese color que teníamos previamente. Voy a borrar estas capas y voy a hacer una demostración que es algo para lo que se suele usar Overlay. Si cojo el cubo de pintura y cojo un tono azul, en una capa por defecto taparía completamente el dibujo, pero si damos a Overlay, lo que va a hacer es darnos un tono azulado encima de toda la capa. Si vamos bajando la opacidad, lo que conseguimos es cambiar toda la luz del dibujo. Es algo para lo que se suele usar bastante, es una veladura que nos permite pues cambiar el tono general del dibujo sin mayor problema. Como veis es bastante útil, es una capa que se usa mucho, sobre todo, como decía, para colorear sobre escalas de grises, algo que veremos dentro de poco en estos tutoriales de Corel Painter. Y vamos a seguir con las capas que normalmente he pintado sobre el lienzo. Bien, abrimos una capa y vamos a ver, por ejemplo, la siguiente capa, que es Soft Light, que lo que hace es, respetando un poco el color que tenemos encima, dar una suave luz encima de lo que tenemos pintado. Hard Light pues nos da una luz, como veis es como un efecto de iluminar encima de la capa, pero de una forma mucho más potente. También son dos capas que se utilizan bastante. Darken, que lo que hace es, con el tono que estamos usando, en este caso no es muy intenso y no se ve bien, con el tono que estamos usando, oscurecer lo que estamos haciendo, pero respetando los negros, no pinta sobre el negro, pero sí pinta sobre los blancos, es decir, nos va a dar un tono general sobre el dibujo, oscureciendo un poco el dibujo. Y Lighten va a hacer todo lo contrario, nos va a oscurecer los tonos negros respetándonos los tonos más claros. Como veis, el blanco total no llega a taparlo, al contrario que hacía Darken. Son efectos muy interesantes que se usan bastante a menudo. El resto de capas, bueno, tienen efectos, como decía, un poco impredecibles, podéis jugar con ellas, pero las más usadas son estas. Probablemente Multiply, Overlay y Colorize son las más usadas con mucha diferencia, y luego, bueno, pues las otras tienen efectos muy interesantes que tenéis que probar a medida que vais jugando con el dibujo, el efecto que tiene, porque además, en combinación unas con otras, pues pueden tener efectos pues, totalmente impredecibles, porque, como decía, tal cantidad de combinaciones, como veis aquí, pues surgen unos efectos que son muy difíciles de predecir. No hay unas tablas estandarizadas que nos permitan ver qué es lo que vamos a conseguir. Algo importante que tenéis que ver es que si yo colapso dos capas y vamos a ver en nuestro pequeño icono de los comandos de capas más básicos, si colapsamos las capas, veis que el efecto desaparece. Y esto es porque teníamos, al juntar dos capas, va a convertir todas las capas en una capa estándar. Si damos a Colorize, pues el efecto que teníamos anteriormente va a desaparecer porque, como decía, no conserva
las propiedades de cada capa. Me imagino que es algo que no han conseguido porque sería muy útil el poder conservar esos efectos, pero en este caso no es así. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, pues cuando tengamos ciertos efectos que queramos conservar, lo que podemos hacer es agruparlas simplemente, o si no queremos tener capas, yo por ejemplo, sé que no es un método muy habitual, pero yo cuando estoy trabajando con capas no me gusta tener demasiadas capas, dibujo de la manera más parecida al arte tradicional, con lo cual cuando estoy seguro de algún efecto lo que hago es fundir las capas con el lienzo. No es muy habitual porque realmente no permite hacer modificaciones posteriores, pero bueno, es mi manera de trabajar y la suelo usar bastante. Entonces lo que nos deja es hacer un drop, que tenemos aquí esta opción, y ahora vamos a ver las opciones de capas que tenemos aquí arriba en este icono a la derecha, que son todas nuestras opciones. Tenemos opciones como Drop All, Drop y Drop and Select. Drop es fundir las capas, como decía, por el lienzo, fundirlas todas, que es lo que vamos a hacer ahora. Como veis aquí sí conserva los efectos, pero claro, nos hemos quedado sin las capas, con lo cual perdemos esa opción de modificar en un futuro. Vamos a ver más opciones que tenemos aquí. Podemos hacer una nueva capa. Como veis tenemos repetidas varias acciones en diferentes sitios. Podemos hacer una nueva capa de acuarela o una nueva capa de tinta líquida. ¿Por qué estas dos opciones particulares? Bueno, si veis el vídeo anterior ya habíamos explicado que estas dos técnicas, la acuarela y la tinta líquida, tienen sus propias capas y no se puede interactuar con otro tipo de capas, son unas capas especiales. Tenemos acuarela digital, que es otro tipo de acuarela, que es prácticamente igual, pero que sí nos deja mezclar con otras capas, pero, como decía, son dos capas especiales en las que si hacemos un tipo de esta capa, sea la que sea, solo vamos a poder trabajar con esa técnica en concreto. Podemos convertirlo en una capa de referencia, que es muy útil, es una opción muy útil para trabajar, por ejemplo, cómic con entintados, etcétera, lo veremos más adelante. Si lo convierto en una capa de referencia, luego pues nos va a dejar convertirla en una capa por defecto, convertir texto a formas, revertir este texto al original. Bueno, como veis son opciones que están desactivadas porque tendríamos que trabajar con esos parámetros. Podemos agrupar las capas, desagrupar las capas o colapsar las capas. Tenemos la opción también de seleccionar todas las capas, deseleccionar capas, duplicar, bloquear y borrar, que como decía, son acciones que tenemos repetidas en varias partes de la ventana para que sea más cómodo. Como hemos visto, drop, drop all, drop y seleccionar. Y luego pues trabajar con las máscaras de capa, que como decía veremos más adelante. Aquí tenemos una opción bastante curiosa, que veis que es convertir el lienzo en una capa de acuarela. ¿Por qué? Bueno, pues porque como decía antes, el lienzo en Corel Painter sí se puede interactuar con él, pero si no está si no está pensado como una capa de acuarela, que por defecto no viene así, esta sería la única manera de trabajar con una acuarela directamente sobre el lienzo. Si no, tendríamos que crear una nueva capa de acuarela y trabajar en ella. Tenemos en los atributos de capa los indicadores de capa, que bueno, nos va a abrir una ventana que es esta, ni más ni menos, y bueno, los atributos de capa simplemente nos va a decir el nombre de la capa, su posición, etcétera, cosa con la que nunca he trabajado, por cierto, siempre lo dejo por defecto, pero bueno, tenemos ahí la opción de modificarlo, y luego pues tenemos, aparte de ocultar los indicadores, los atributos de capa, etcétera, podemos seleccionar el tipo de miniatura que tenemos en la capa. Podemos seleccionar que no haya miniatura, podemos seleccionar una pequeña, una media o una miniatura grande si necesitáis ver qué es lo que habéis dibujado en un tamaño grande. Yo normalmente lo dejo con la miniatura pequeña, para mí es suficiente, pero esto es vuestra elección. Y como veis, en principio hemos visto las cosas más principales y más importantes de las capas. Podéis trabajar con las capas muy cómodamente. Esto que os he enseñado os va a dar muchísimas opciones para empezar a trabajar con las capas. No es muy necesario normalmente ir más allá, son cosas que, como en todas las aplicaciones digitales, hay millones de opciones,
pero en realidad la mayoría de la gente usamos unas pocas de estas opciones y las otras no las tocamos porque los programas son tan grandes que cada uno tiene que adaptar el programa a su forma de trabajar y nos sobran muchísimas cosas. Pero bueno, está bien que existan estas opciones y que tengamos pues la opción de trabajar con ellas, pero como decía, son cosas que veremos más adelante y que, bueno, pues de momento no nos conviene saturarnos con tantísima información. Como siempre, al final de los vídeos os recuerdo que tenéis los comentarios para dejar todas vuestras dudas, todas las dudas que surjan a raíz de, pues de estos vídeos, que soy consciente que generan muchísimas dudas. Dejar las sugerencias, dejar ideas para nuevos vídeos, lo que más os apetece ver. Y os recuerdo, como siempre, también que tenéis varias formas de colaborar con el canal, como son darle al like, suscribiros si no lo habéis hecho ya, y compartir estos vídeos en vuestras redes sociales con la gente a la que creáis que le puede ser útil. También tenéis una forma de colaborar con el canal, que es hacer vuestras compras en Amazon a través del enlace que hay al final de la descripción del vídeo. Espero que este vídeo os haya resultado muy útil, espero vuestros comentarios, espero que me digáis qué pensáis, si habéis utilizado las capas alguna vez, si estáis familiarizados con las aplicaciones digitales, si os parece interesante Corel Painter y, bueno, en general, todo lo que os apetezca comentar y compartir. Un saludo a todos, pasadlo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.